Bienvenidos de nuevo a Umbral de Relatos. Hoy el tema es distinto a los anteriores. No estamos en una carretera ni en el mar abierto. Estamos en lugares que deberían sentirse seguros. Una casa familiar, una calle a una cuadra de tu hogar, un pueblo remoto, un cerro de noche. Y precisamente por eso estas historias pesan diferente. Hay una creencia que existe en casi todas las culturas del mundo, con distintos nombres y distintas formas, pero con el mismo núcleo. Que hay personas que han aprendido a transformarse, a moverse entre lo humano y algo que no lo es, a usar ese poder para hacerle daño a quien se les ponga enfrente. Hoy les cuento 4 historias de personas que se toparon con eso. Algunas lo buscaron sin querer, otras simplemente tuvieron la mala suerte de estar en el lugar equivocado. Así que apaga las luces y ponte cómodo. Historia 1. El yeso en la pierna izquierda. Quien cuenta esta historia era un niño cuando pasó, y aún así lo recuerda con una claridad que los años no han podido borrar. Estaban en casa de una tía, reunidos como familia. En algún momento de la tarde apareció una rata. No era una rata normal, era del tamaño de un gato, gruesa, de pelo oscuro y erizado, con unos ojos que quien la vio describió después como demasiado conscientes para ser los de un animal. Corría por las paredes con una agilidad que no correspondía a su tamaño, y desde el primer momento hizo algo que dejó a todos desconcertados. Solo atacaba a la tía, la dueña de la casa, no a los niños, no a los adultos que intentaban atraparla, solo a ella. Lo que siguió fue una cacería que para los niños, con esa capacidad que tienen de no dimensionar lo que está pasando, resultó casi divertida. Los adultos corrían de un lado a otro, gritaban, tiraban cosas. La rata esquivaba todo con una precisión extraña, como si supiera de antemano de dónde iba a venir el siguiente golpe, hasta que un machete le alcanzó la pata trasera izquierda. La rata lanzó un sonido que ninguno de los presentes supo describir bien después, algo entre chillido y quejido, y escapó hacia la calle antes de que pudieran acabarla. Se fue cojeando, arrastrando la pata herida. Unos días después, la familia se enteró de que la mujer por quien el esposo había dejado a la tía estaba en el hospital, fractura de pierna izquierda, yeso hasta la rodilla. Nadie preguntó cómo había pasado, nadie necesitó hacerlo. En esa región existe una creencia muy antigua. Hay mujeres que saben convertirse en el mal para hacerle daño a quien deseen, o para proteger lo que consideran suyo. La familia no tuvo dudas de lo que había entrado en esa casa aquella tarde, y la tía, que había sido blanco de cada ataque, tampoco las tuvo. Historia 2. El dementor del poste. Esta historia tiene algo que la hace diferente a las demás. Quien la vivió estaba solo, a una cuadra de su casa, y tuvo que tomar la decisión más difícil que puede tomar alguien en ese momento. Salió del trabajo cerca de la 1 de la mañana. El trayecto de esa casa era corto, una ruta que conocía de memoria, por calles que de día eran completamente ordinarias, de noche eran otra cosa, pero tampoco era la primera vez que hacía ese camino a esas horas. Fue al pasar junto a un poste de luz cuando lo vio. Una figura negra, alta, desproporcionadamente larga, que estaba en la parte superior del poste y se dejó caer en ese momento. No cayó como cae un cuerpo con peso, cayó despacio, con una lentitud antinatural, como si la gravedad no terminara de aplicarle las mismas reglas que el resto del mundo. Quien lo vio la comparó después con un dementor, esas figuras de túnica negra que flotan más que caminar. Tocó el suelo y se quedó ahí. En ese momento había dos opciones: correr en dirección contraria o seguir caminando hacia la casa que estaba en línea recta a una cuadra de distancia. Siguió caminando. Esta persona nos cuenta que tiene una devoción profunda hacia el arcángel Gabriel, y fue en ese momento que se encomendó a su protección en voz baja, sin detenerse, sin correr, sin mirar hacia atrás. Dice que algo cambió en ese instante. No desapareció el miedo, pero apareció algo más grande que el miedo, una certeza de que iba a llegar. No sabe qué era lo que vio en ese poste, no sabe si seguía detrás de él cuando cruzó la puerta de su casa. Solo sabe que nunca más hizo ese trayecto de noche sin encomendar cada paso. Historia 3. Tierra maldita. Quien cuenta estas historias trabaja para el gobierno en programas sociales, lo que lo lleva a zonas del país a las que la mayoría de la gente nunca llega. Creció en una familia con conocimiento del oculto, y dice que desde pequeño ve cosas que otros no pueden ver. Eso de su trabajo ha resultado ser tanto una ventaja como una carga. La primera vez fue en un pueblo que había sido vaciado por la violencia. De 50 familias que alguna vez lo habitaron, quedaban 7. El resto
había huido. El equipo llegó caminando entre el monte hasta dar con ese lugar que técnicamente todavía existía en los mapas, pero ya no en la vida de nadie. Un hombre de unos 50 años los recibió. Los miró con la calma de quien lleva años solo y ya no se sorprende de nada. Respondió sus preguntas, los orientó, y antes de despedirse les dijo algo con una seriedad que no admitía réplica. Había una casa a la que no debían acercarse. La llamó Tierra Maldita. La encontraron sin buscarla. Era fácil distinguirla. Mientras todo a su alrededor crecía con la lógica normal del monte, ese terreno estaba limpio, sin una hoja, sin un brote, sin una mala hierba, como si la tierra hubiera decidido no sostener nada vivo allí dentro. En el umbral de la propiedad había una anciana de unos 80 años que los miraba sin moverse. El narrador vio también algo más, una sombra que recorría el perímetro de la casa de forma constante, como si montara guardia. Uno de sus compañeros, hombre de convicciones racionales que no creía en ninguna de estas cosas, ignoró la advertencia y entró al terreno. 2 pasos adentro se dobló de dolor. No tropezó, no se golpeó con nada. Simplemente cayó hacia adelante con las manos en el estómago, retorciéndose, sin poder hablar. Y la anciana en el umbral comenzó a reír. No una risa de sorpresa ni de nervios, una risa de satisfacción, como la de alguien que ve exactamente lo que espera ver. El narrador entró a sacarla. Describe lo que sintió al cruzar ese perímetro como una pared de calor denso que se le pegó al cuerpo de golpe. Y la sombra que había visto rondando la propiedad lo alcanzó. Sintió los arañazos en la piel, en brazos y espalda, sin ver nada que los causara. Agarró a su compañero, lo sacó de ahí, y los dos llegaron al vehículo, sin mirar hacia atrás. El compañero no volvió a mencionar el tema, nunca explicó qué sintió adentro, pero desde ese día dejó de decir que no creía en nada. La segunda historia de este mismo hombre es más breve, pero igual de perturbadora. En otro pueblo remoto, de noche, vio a una mujer transformándose. No fue gradual, fue una cuestión de segundos. La silueta femenina se retorció, se expandió, y donde había una mujer había ahora un cerdo enorme de color negro, tan grande que no correspondía a ninguna raza conocida. La mujer, lo que había sido la mujer, supo en el mismo instante que él la había visto, y empezó a seguirlo. Lo persiguió por los pasillos del hostal donde se hospedaba el equipo, gruñendo, golpeando las paredes con el cuerpo, hasta que el dueño del hostal salió con un puño de sal y se la aventó encima. El animal se detuvo, lanzó un sonido que el narrador describe como un gruñido mezclado con algo que no debería salir de ningún animal, y desapareció, dejando en el suelo cáscaras de plátano y hojas de guarumbo, como si eso fuera todo lo que quedaba de lo que había sido. La tercera ocurrencia fue de día, al pasar frente a un panteón. Una mujer estaba en cuclillas entre las lápidas, inclinada sobre algo en el suelo. Cuando el vehículo pasó lento, alcanzaron a ver qué era, algo pequeño, peludo, que sostenía con ambas manos mientras comía. Cuando levantó la vista hacia ellos, estaba desfigurada de una forma que no correspondía a ningún rostro humano que hubieran visto, y entonces se elevó, envuelta en fuego y humo negro, salió disparada hacia arriba desde el panteón y desapareció en el cielo. Historia 4. El animal de plumas. Esta historia la vivió la madre de quien la cuenta cuando tenía 5 años, y la cargó en silencio durante décadas antes de contárselo a su hija. El abuelo materno era originario de una zona de Veracruz conocida por sus tradiciones ocultas, y él y todos sus hermanos tenían lo que la familia llamaba el don, aunque ese término se quedaba corto para describir lo que hacían. Cada cierto tiempo el abuelo reunía a 3 de sus hijos, la madre, de quien narra la historia, su hermana mayor y el bebé más pequeño de todos. Los sacaba de noche hacia el cerro. Al bebé lo cargaba en la espalda. A las niñas las tomaba de la mano, una a cada lado. Antes de que el camino se pusiera oscuro del todo, les daba siempre las mismas instrucciones. No abran los ojos, no importa lo que escuchen, no importa lo que sienten, no los abran hasta que yo les diga. Y lo extraño, lo que la madre nunca pudo explicarse del todo, era que obedeciendo esa instrucción nunca se tropezaban. Caminaban descalzos por el cerro en plena oscuridad, con los ojos cerrados, y ninguno se lastimaba, como si algo los guiara con más precisión de la que cualquier ojo humano podría ofrecer. Una noche, la madre escuchó algo, un sonido animal que no reconoció, grande, rítmico, que venía de muy cerca. La curiosidad de un niño de 5 años es más fuerte que cualquier advertencia. Abrió un ojo. La oscuridad era casi total. Esperó a que su vista se ajustara, y cuando lo hizo, lo que vio le heló la sangre de una forma silenciosa, sin gritos, porque algo en ese momento le dijo que gritar era lo más peligroso que podía hacer. Lo que sostenía su mano no era su padre. Era una criatura enorme cubierta de plumas oscuras. No tenía la forma de ningún pájaro que hubiera visto. Era más alta, más erguida, con una presencia que llenaba el espacio a su alrededor, de una forma que los humanos no pueden hacerlo. Su hermanito estaba sobre el lomo de la criatura, dormido, como si ese fuera el lugar más seguro del mundo.
Miró a su hermana mayor. Su hermana ya la miraba a ella, con los ojos muy abiertos y con un gesto claro. Haz silencio. Así que no gritó, cerró los ojos de nuevo, apretó el plumaje que sostenía su mano y siguió caminando. La criatura nunca les hizo daño. Los llevaba, los traía, y cuando el abuelo decía que podían abrir los ojos, ahí estaba él de nuevo, tomándoles la mano como si nada hubiera cambiado. Hay cosas que se hacen de noche en el cerro que no tienen nombre en ninguna religión, y hay criaturas que caminan con los niños en la oscuridad que nunca les hacen daño, pero cuya naturaleza es mejor no conocer del todo. 4 historias, 4 encuentros con algo que existe en el espacio entre lo humano y lo que no lo es. Lo que más me inquieta de estas historias es que ninguna sucedió en un lugar inventado ni en una época lejana. Sucedieron en casas reales, en calles reales, en pueblos que todavía están en el mapa, y las personas que las vivieron siguen aquí para contarlas. Si tienes una historia como estas, algo que hayas vivido o visto y que todavía no encuentres cómo explicar, escríbenos al correo que está en la descripción del video. Tu historia puede ser nuestro siguiente relato. Nos vemos en el próximo umbral.